¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Siempre es un placer y una felicidad compartir con ustedes el día a día. La verdad me siento muy feliz y muy agradecida con la vida, con Dios, con todos ustedes, por sus palabras de amor, de cariño y apapacho. Les cuento que esta es una súper semana. Es una semana que nos va a dar alegría, felicidad, paz, armonía, reencuentro de piezas perdidas con nosotros mismos. Vamos a hacer muchos procesos de introspección, de aceptarnos, de valorarnos, de respetarnos y decir, pues yo soy yo, así de sencillo. Yo soy yo, no me parezco a nadie y esta es mi vida y así la quiero vivir. Y esos movimientos planetarios a mí me encantan porque nos dan la oportunidad de reencontrar piezas perdidas con nosotros mismos. Y al estar en paz, enamorados, contentos, felices con nosotros mismos, todo se da por añadidura. Las puertas se abren de par en par. Tenemos una semana interesantísima. Ya sabemos que está Mercurio retrógrado, va a estar retrógrado hasta el día 2 de octubre. El Sol está en el signo de Virgo y Venus está en Virgo, Marte está en Géminis, que está definitivamente espectacular, porque andaremos hablantinos. Va a estar en Géminis hasta el año que entra, Marte va a quedarse un buen tiempecito en Géminis, así que la comunicación nada más hay que medirla y cuidarla, que no nos ganen los impulsos y la desesperación. Toda esta semana es de luna llena, el día 17 a las 4 de la tarde con 50 minutos, hora del centro, ya va a pasar a menguante, o sea, el fin de semana, ya sábado en la tarde y domingo ya vamos a estar en luna menguante. Todas las semanas de luna llena. Yo quiero que recuerdes cuáles fueron tus intenciones de 6 meses hacia atrás. ¿Cuáles fueron tus intenciones? Porque los resultados los vas a ver en esta semana. Recuerda que luna llena es para recibir todo lo que yo he visualizado, decretado, afirmado y todo lo que he sembrado. Es época de cosechar. Y cuando yo hablo época de cosechar, se cosecha todo lo que haya sembrado. Porque en ocasiones leo por ahí que dice, nada de lo que me dice me ha salido. Pues bueno, tienes ganas, tienes ánimo, tienes felicidad, tienes actitud, ves la vida por el lado amable, le echas para adelante. Yo te estoy poniendo sobre la mesa que la vida nos está dando grandes oportunidades, las estás tomando, te estás arriesgando. De eso se trata la vida, porque la vida son retos. Y el reto más importante es vivir, sentir, gozar y vibrar. Yo los invito a que en esta semana cierren ciclos, hablen lo justo, correcto y conveniente, reencuentren sus piezas perdidas con ustedes mismos, hagan sus decretos, afirmaciones y visualizaciones de lo que sí quieren en su vida. Recuerden que las afirmaciones y los decretos siempre son en tiempo presente. Yo soy, yo puedo, yo la hago. En esta semana, especialmente 13 y 14 son días por demás mágicos. Van a reencontrarse con ustedes y con seres amados. Vienen cosas bien interesantes en su vida profesional. Eso es en general para todos. Y ahora sí, me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries. Júpiter precisamente en tu signo te está dando la oportunidad de que regrese algo de tu pasado a tu presente que te conviene. Es para sanar tu pasado y vivir tu presente en armonía y en tranquilidad. Y es sanar ese pasado para abrirte a todo lo nuevo que el universo te está regalando en estos momentos. No es que te lo regale, es que te lo has ganado. Todo lo que tenemos, mi querido Aries, es el resultado de nuestro buen proceder. Tú, al ser cardinal y ser el inicio de los signos y el bebecito, tienes bondad, nobleza, generosidad, entrega y compromiso, y lo mismo deseas. Este maravilloso Marte en el signo de Géminis te está dando a ti precisamente la oportunidad de hablar, expresar y comunicar todas tus necesidades, pero esta es una gran semana. Inhala, exhala antes de que te quieran mover de tu centro. Recuerda, mi vida, que hay muchas personas que saben exactamente cómo tú puedes reaccionar
y lo pueden hacer con toda la intención de moverte de tu centro. No se los permitas. No le des el poder de tu vida a nadie, mi amor. Tú tienes el poder contigo mismo. Tú eres el resultado de tu pensar, sentir y actuar. Tu casa número 7 está muy bien aspectada. Hay muy buenas relaciones en cuestión de asociaciones. Tu hogar, casa 4, la marca fenomenal, evitando los celos en tus relaciones. Y en cuestiones económicas es tiempo de ganar. Es tiempo de que haya incremento en tu vida económica. Para los Tauro, todo lo que está pasando por tu mente se hace realidad. ¿Qué has estado pensando estas últimas semanas y meses, mi querido Tauro? Porque está frente a ti. Todo eso que siempre quisiste, luchaste, soñaste, ya lo tienes. Es tiempo de cosechar absolutamente todo lo que tú siempre has querido. No le des oportunidad a tu mente en ocasiones cuando te quiere golpetear con el no se puede. Es natural, es normal, nos pasa a todos. Pero en esta semana no se lo permitas, todo lo contrario. Reafírmate de forma inmediata porque hay alguien muy importante cercano a ti que te va a dar la oportunidad de que estés realizando algo que tú deseas, que tiene que ver con compras, ventas, negociaciones, arte, belleza y relaciones públicas. Para los Géminis vas a recibir avisos que valen muchísimo la pena sobre algún tipo de trámites, acuerdos, convenios, contratos, negociaciones que estaban pendientes. También en tu hogar va a haber una noticia que va a llenar tu corazoncito de tremenda alegría. Algo que ni siquiera estaban esperando, puede ser el regreso de alguno de tus seres amados o un nuevo miembro en la familia o un nuevo trabajo o algo que va a llenar tu corazón de muchísima alegría. Aprovecha por favor, Géminis, las oportunidades en cuanto se te presenten, especialmente el día 15 y 16 son espectaculares. Va a haber mucha paz, mucho amor, mucha pasión. Si ahorita no traes una relación estable o estás en búsqueda de una relación estable, muy pendientes esos 2 días porque son maravillosos. Para los Cáncer, el universo está cooperando contigo al 100%. Lo único que tienes que hacer tú es cooperar tú con el universo, con tu fuerza, tu poder, tu energía, tu amor, tu capacidad, tu entrega y tu compromiso que tienes hacia los demás. Tú por lo regular, mi querido Cancercito, sabes dar, y en ocasiones se te olvida recibir. Ponte por favor a mero adelante de la fila. Es tiempo de ganar, es tiempo de recibir, porque en la medida que has dado, el universo te lo va a regresar multiplicado. El universo siempre regresa multiplicado lo bueno y lo no tan bueno, y contigo pues por lo regular es lo bueno. En estos días también vas a tener una fiesta, evento o reunión en tu hogar que te va a dar mucha alegría recibir personas y los va a tu casa, a apapacharlos, a cuidarlos, a mimarlos. Si vas a hacer algún tipo de firma, te invito nada más que observes, cheques y analices muy bien todo, 1 vez, 2 veces, 3 veces, las veces que sea necesaria. Si te puedes esperar por lo que sea a firmar después del 2 de octubre, que ya estemos pues ya sin Mercurio retrógrado, adelante. Pero si tienes que firmarlo ahorita, nada más checa muy bien esas pequeñas letritas para que todo fluya en armonía. Para los Leo, mucha, pero mucha atracción, química, magnetismo, seguridad, amor propio, autorrespeto. Eso va a ser fenomenal en esta semana, mi querido Leo. ¿Sabes por qué? Porque no vas a permitir en lo más mínimo faltas de respeto, que te estén diciendo las cosas que tú no quieres hacer y terminas haciéndolas, que por seguir de la corriente a los demás y caerles bien, estás agobiándote tú. Fíjate que no, porque esta semana como que un duendecito dentro de ti o una hada madrina dentro de ti te dice: Leo, tú eres único, hermoso, maravilloso y sensacional. Nada ni nadie te va a mover de tu centro. Tú mereces abundancia y triunfo en toda la extensión de la palabra. Vas a empezar a darte tu sitio al 100%. Eres tan noble, tan sensible, tan humano,
que muchas veces dejas pasar las cosas. Bueno, esta semana no lo vas a hacer, pero sin enfadarte, sin ofuscarte, al contrario, te vas a dar cuenta que ahí en ese lugar tú ya no encajas, mi querido Leo. Hay momentos que la caja queda chica, pues ya la caja te está quedando chica, mi vida. Es tiempo de extender tus alas y volar, porque es tiempo de ganar en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Si estabas agobiado o inquieto por ahí por cuestiones económicas, no te agobies, mi amor. Vienen cascadas de oportunidades a la vida de los Leo, para los Virgo. Fuerza, poderío, tranquilidad, armonía, muchos cambios en tu forma de ver la vida se marcan frente a ti. Ahorita Mercurio, al estar retrógrado, te puede estar inquietando un poquitín, aunque se encuentre en el signo de Libra, pero yo te sugiero que tomes las cosas como vienen, pongas las cartas sobre la mesa. Es tiempo de revisar, de reordenar, de reorganizar tu yo, tu ser, tu vida. Tiempo de liberar, de tirar, de vender, de donar, de regalar, de darle más espacio a tu persona. Porque en la medida que tú empieces a cooperar tú contigo mismo, el universo va a cooperar contigo. Si tú quieres que los demás te den tu sitio y tu lugar, tú tienes que darte tu sitio y tu lugar. Te platico todo esto porque es una semana muy bonita. El día 13 y 14 son días bien hermosos en tu vida personal, sentimental, familiar y laboral. Esos días se te van a abrir puertas en todos los sentidos. Vas a reencontrarte de nueva cuenta contigo, dándote luz, paz y amor, y pidiendo y recibiendo lo que mereces por derecho de conciencia. Para los Libra. Pues resulta, mi querido Libra, que las oportunidades están frente a ti. Después de haber andado con presiones o contenciones o un poquito agobiadín, pues todo te está funcionando de manera sensacional. Es tiempo de mandar ese correo, de tocar esa puerta, de hacer esa llamada y de levantarte del lugar en el que te encuentras para dar esos pasos. Pero esos pasos gigantes, esos pasos seguros que tú sabes dar, mi querido Libra. Aprovecha esta semana porque te van a hacer propuestas interesantes. Te convienen muchísimo a tu futuro a muy corto plazo. Y muy corto plazo me refiero a mediados del mes de octubre. Así que aquí está la vuelta, ya octubre. Es tiempo de avanzar, de hablar, de expresar y de comunicar todo lo que traes en mente. No te quedes con las ganas de decir cuáles son tus necesidades, por favor, en tu ambiente profesional. Si debes de hacer una compra, venta o negociación y te urge, pues observa muy bien absolutamente todo lo que estás haciendo. Y si no, pues vamos a esperar que pase nuestro querido Mercurio retrógrado. Para los escorpiones, cambios pero buenísimos en tu economía, mi querido escorpión. Además es algo muy ganado totalmente, te lo mereces. Algo se fue porque algo llegó. Y esta semana, fíjate que te están dando pues grandes oportunidades. El universo no es que te esté regalando algo nuevo, algo diferente. Es algo que tú habías querido, soñado, deseado y está frente a ti. No es tiempo de dudar y cuando esté frente a ti lo tengas así físicamente. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser cuestión económica. No digas, ay, no me lo puedo creer. Al contrario, créetelo al 100% porque te lo has ganado. Es el resultado de tu buen proceder. Tu atracción, tu química, tu magnetismo, tu capacidad está por encima de muchas cosas. Tu amor propio y tu autoestima es lo que está haciendo que se abran las puertas por más cerradas que se encuentren. Claro, tu conocimiento, tu profesionalismo y demás. Utiliza tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez en una negociación que vale muchísimo la pena. Es una negociación que te va a dar grandes resultados a corto y a mediano plazo, pero de maravilla. Para mis queridos Sagitarios, tienes la fuerza, el poder y la energía para hacer algo nuevo y diferente, utilizando pues tus contactos, tus relaciones sociales, tu familia.
vas a avanzar con una rapidez bárbara. Pide ayuda, pide apoyo, mi querido Sagitario, porque pues tú sabes dar, compartir y apapachar y tú no te pones como que a mero adelantito de la fila. Pues fíjate que los planetas no te van a preguntar esta semana, al contrario, los planetas te van a poner a mero adelante de la fila y con 7 estrellas arriba de tu cabeza para decir, aquí estoy. Vas a pensar poco, sentir mucho, actuar bastante. Si hay que guardar tu corazoncito en un cajón, guárdalo, que no te ganen las emociones en tus tomas de decisiones, en tu ambiente profesional, laboral y económico. Es tiempo de bonanza, de buena fortuna, de abundancia. Es también una oportunidad muy importante para ti de hablarte, de amarte, de valorarte. Si vas a hacer una firma, contrato o acuerdo, pues yo te sugiero que esperes un poquito más a que pase Mercurio retrógrado. Como les he dicho a todos y se lo voy a repetir siempre, si deben de firmar algo importante, nada más asesórense por expertos, saquen la lupa y lean las letras chiquitas. Para mis queridos Capricornio, vienen cambios dentro de la organización de tu hogar que te van a dar paz, armonía, serenidad y muchísima tranquilidad. Por medio de tus contactos sociales o tu familia, vas a hacer un tercer contacto que te conviene a tu futuro, pero de ya, o sea, quiero decir la próxima semana. Vas a estar en una fiesta, evento o reunión que vale muchísimo la pena porque vas a conocer personas importantes y muy interesantes que te van a dar esa guía, esa información o ese consejo que tú necesitas. A pesar de que tengas mucha capacidad, mucho conocimiento, mucha experiencia, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿verdad, mi querido Capricornio? Y eso es lo que va a pasar para ti en esta semana, especialmente el día 14 y 15. Especialmente el 14, ponte muy atento en juntas, eventos y reuniones, porque los cambios dentro de tu economía se van a ver, pero de maravilla. Ahora es tiempo de hacer un buen balance de ingresos y egresos para tener finanzas sanas. Si estabas esperando una respuesta de algo de tu hogar, o sea, de la casa 4, esta semana tienes la respuesta que te va a dar mucha serenidad y muchísima tranquilidad, además mucha alegría. Para mis queridos Acuario, justicia marcada para ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que todo aquello que tú, mi querido Acuario, estabas esperando está frente a ti. Ni siquiera lo vas a pedir porque ya lo habías pedido, ya lo sembraste, ahora lo cosechas. Es justicia marcada para ti de forma súper positiva y súper favorable. Estás en un momento adecuado de tomar determinaciones y decisiones para tu nueva forma de vida o estudiar algo extra o iniciar algo por tu propia cuenta o hacer un cambio de trabajo. Vienen muchos cambios. Andas un poco como con la cabeza con dudas o con inquietudes. Asesórate por tus seres amados y asesórate por los expertos y de esa forma vas a dar en el punto exacto. Acuérdate que hay mucho planeta retrógrado y te puedes estar moviendo un poquito de tus decisiones o de lo que tú quieres ser, hacer y tener. Estás clarísimo, mi querido Acuario, es época de ganar, es época de recibir todo ese bien que has hecho a los demás, de todo, no importa la edad que tengan. Esto es cuestión de merecimiento. El universo te está aventando así todo lo que tú, mi querido Acuario, te mereces. Y para los Piscis, se van a quitar el antifaz de los ojos, van a poner el corazoncito en un cajón y van a tomar decisiones y determinaciones. Muchas veces al ganarte el amor, la ternura, la bondad, la comprensión, la empatía o la generosidad, dejas pasar muchas cosas o pasas muchas cosas por alto. Esta semana vas a cerrar muchos ciclos y muchos círculos y eso es bueno, porque en ocasiones cerrar filas vale muchísimo la pena porque así no andamos perdiendo tiempo en cosas que no tengan la menor importancia. Algo que en algún momento tuvo importancia y esta semana no la tiene, pero no fue de un día a otro. Es un pensar de tu parte que te has tardado en tomar las determinaciones. Al quitarte el antifaz de los ojos, vas a tomar esa decisión para tener paz, armonía, serenidad y tranquilidad. ¿Y qué pasa cuando yo tengo todo ello? Pues los canales de abundancia, de prosperidad, de triunfo y de éxito se abren para mí, porque me quito un peso grande de la espalda. Así que guardo mi corazoncito en un cajón y me abro a la abundancia que este universo espectacular tiene para mí.
Dentro de tu hogar hay una respuesta a algún tipo de negociación, acuerdo o trámite detenido que te va a dar mucha tranquilidad y mucha serenidad. También se marcan compras grandes o ventas grandes. Repito, todos estos días les voy a ir diciendo que estamos con Mercurio retrógrado. Está bien, hemos vivido toda la vida con los planetas retrógrados. Nada más ponle mucha atención a lo que estás comprando, vendiendo, firmando, negociando y demás. Clarísimo cambio de casa, clarísimo cambio de una remodelación y lo más importante, mucha paz, mucho amor, mucha serenidad. Y con eso, cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre, se va a abrir a tu paso, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por acompañarme. Les mando muchos besos, amores y bendiciones. Gracias por ser parte de nuestro canal. Los invito a mi página, misadamohamed.com, para que vean todo lo que tenemos. Está padrísima. Las playeras, los morrales, las tazas. Ay, una cantidad de cosas hermosísimas. ¿Verdad, chachita? Hey. Bueno, pues les mando muchos besos nuevamente. Denle la vuelta aquí a todo el canal. Síganos en nuestras redes sociales, que todas están verificadas. Ay, quiero darle las gracias por las réplicas que hacen de mis frases en TikTok. Son lo máximo. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.